Relaciones visuales. Interpretación de los estímulos externos visuales relacionados con el conocimiento previo o nuevo y el estado de... Ya tendremos a ver a los objetos formando un dibujo como si se estuvieran interpretando en un solo plano. Como ejemplo, la osa mayor o carro. Un diagrama de 7 puntos que ilustra el concepto de proximidad. La repetición es la apreciación de distancias o separaciones que en realidad no lo están, como una hilera de puntos con irregularidades en sus separaciones. Por el fondo, la mente decide interpretar cuál es la figura y cuál es el fondo. En la ilustración se puede apreciar primero un jarrón con un fondo negro o dos caras humanas negras en un fondo blanco. Figura más sencilla y más grande. La mente decide rellenar las figuras que se encuentran con espacios vacíos, como este ejemplo de arriba donde se encuentra un triángulo, un círculo y una X. En cuanto a la proporción, es la relación existente entre las partes y un todo. Los sistemas de proporcionalidad tienen el poder de unificar visualmente la multiplicidad de elementos que entran en el diseño, logrando que todas las partes pertenezcan a la misma familia de proporción. El propósito de todas las teorías de proporción es crear un sentido de orden entre todos los elementos. Dentro de los diversos sistemas proporcionales hay uno que ha jugado un papel muy importante, el cual es la sección áurea. Esta proporción se encuentra en diversos elementos de la naturaleza, arquitectura y arte. Quiero comenzar con una frase de Elena Ruth en donde afirma en su tamaño en relación con el ser humano medio, en la que claramente hace referencia a la escala de la arquitectura. Y la arquitectura es el arte visual de crear espacios. Dentro de esto, uno de los retos con que se enfrenta el usuario es determinar qué tan grande es el edificio y de qué manera y qué criterios se realizan para, de alguna manera, dilucidar el tamaño del mismo, que además se adecua a nuestro propio entorno. De esta manera llamamos a escala de un edificio a su tamaño con relación del ser humano medio, como ya lo dije hace un momento. Un claro ejemplo de esto es el editado, el cual posee una altura de 24 metros, y es de fácil calcular por medio de la escala humana, la cantidad de niveles que posee y las ventanas que utiliza en cada una de ellas, así como también la fachada de la Basílica de San Pedro y la Biblioteca Binek de la Universidad de Yale. Claramente hay muchos más ejemplos, pero para esta exposición hemos considerado estos. Ritmo es la recurrencia regular y armoniosa de líneas, formas y detalles que la mente y el ojo buscan para crear una organización. Puede crear un ritmo utilizando pautas como la casa de té de Giulio Romano. Lo que a primera vista parece una repetición de arcos se nos revela una compleja serie de variaciones de un tema como columnas, ventanas, muros y pilares. Hablar de ritmo en las ondulaciones y curvaturas que presentan los muros, como la iglesia San Cario alle Quattro Fontane en Roma de Francesco Borromini, donde la fachada presentaba una serie de curvas y contracurvas. La textura es una característica que posee la superficie de los elementos que nos rodean. Esta propiedad es captada por el sentido del tacto y de la vista. A partir de ahí surgen los tipos de textura, tanto visuales como texturas táctiles. En cuanto a las texturas táctiles, esta es percibida por el sentido del tacto. Asimismo, nos producen diferentes sensaciones tales como suavidad, aspereza, entre otras. Algunos ejemplos pueden ser las texturas de los ladrillos, la piedra, el cartón, el papel, etc. Por otro lado, en cuanto a las texturas visuales, esta es una representación por medios gráficos. En cuanto a la luz y el color, por un lado, la luz es el elemento que más incide en nuestra percepción de la arquitectura. El término luz ha sido empleado hasta ahora para poder expresar todo el espectro solar visible con una combinación de diversas longitudes de ondas.
Además, la luz tiene la propiedad de poder enviar poderosas respuestas psicológicas y posee un preciso efecto psicológico. Creo importante también mencionar que para el trabajo normal de oficina se requiere un nivel relativamente alto y uniforme de luz difusiva. Por otro lado, un potente chorro de luz dirigida sobre un fondo generalmente constituye un efectivo recurso para atraer la atención. Es por eso que la luz es un elemento muy efectivo en la creación de una atmósfera de misterio y temor reverente. Por eso la manipulación de la luz es un elemento muy importante en santuarios y templos, ya que constituye un factor de gran importancia en este tipo de edificaciones. Y claros ejemplos son la Basílica Romana de la Victoria y Notre Dame de Francia. Y en cuanto al color, estos se clasifican de la siguiente manera: colores cálidos, colores fríos, colores primarios aditivos, colores secundarios sustractivos, complementarios, saturados, matices y valor. Tenemos que tener en cuenta que en cierta medida los colores cálidos tienden a intensificar las funciones corporales, mientras que los colores fríos tienen una tendencia a reducirlas. La fealdad puede definirse de muchas maneras, como ser ambigua y monstruosa a no ajustarse a las normas comúnmente aceptadas, siendo solo un capricho artístico. Por ejemplo, la Providence Life and True Company de Frank Fournet fue consideradamente irremediablemente fea en 1950. Este prejuicio fue provocado por su aspecto grisáceo que fue adquiriendo por sus rugosas fachadas, y al final gran parte de ella fue despiadadamente demolida. Pero en 1960 regresó. Cada generación rechaza a sus padres y ahora a sus abuelos. También se tiende a menospreciar la obra de la generación anterior, ya que no concuerda con el código de valores contemporáneos. En cuanto al ornamento, este puede servir para expresar una función utilitaria, como para acentuar una parte funcional del edificio. Un ejemplo de este es la Catedral Gótica de Reims, en Francia. Por otro lado, esta también puede cumplir una función acústica, tal como en el edificio de la Ópera Metropolitana en Nueva York. Otra función que puede cumplir el ornamento es la articulación de las partes del edificio. Un claro ejemplo de este es el lugar Antitrust en Buffalo, en el cual cada una de las distintas zonas funcionales está expresada mediante el cambio de los bloques que cierran y protegen el esqueleto de acero.